Bienvenidos a este tercer tema sobre el Espíritu Santo. Este tema hoy va a ser una continuidad del último tema del Espíritu Santo. Me gustaría comenzar con un texto que ya leímos en el tema anterior, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4, en el que dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es curioso ver que en estos dos versículos el Espíritu Santo y Dios se usan de forma intercalada por parte del apóstol Pedro. De este modo, lo que él nos quiere llegar a transmitir, o lo que está queriendo hacer, es poniendo en igualdad de condición al Espíritu y a Dios. Este es un texto sólido que señala la divinidad del Espíritu Santo. Podemos leer también en 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11, cuando habla de la diversidad de los dones. Vamos a leer del 4 al 11, que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, que todos los dones que tenemos hay un solo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, que hay diversidad de ministerios, pero hay un solo Señor, es el mismo Señor. Y si os fijáis, en el versículo 6 llega a decir: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, que por un lado vemos los dones que los da el mismo Espíritu, que los ministerios que los da el mismo Señor, y que hay las operaciones, las acciones que las da el mismo Dios. Pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, versículo 8, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y aquí viene la parte fundamental para sostener, mantener viva el significado, viva la idea de que el Espíritu Santo es Dios, pero a la vez es una persona, es decir, que es alguien que actúa por sí mismo. Pero, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién quiere? El Espíritu, que lo hace todo y Él mismo de la forma que a Él le apetezca. Estos versículos nos están demostrando que realmente o nos ayudan a comprender esa divinidad. El versículo 28 de ese mismo capítulo llega a decir: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Es decir, que hacen las diferentes operaciones. Dios hace esas operaciones. Para que lo tengamos en cuenta, intentamos de que el apóstol Pablo también pone al mismo nivel el Espíritu Santo, o el Espíritu, al mismo nivel que a Dios y al mismo nivel que Jesús. Así como estos dos versículos, en 1 Corintios 12, el 13 y el 14, podemos leerlo también, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Habla de los dones divinos, todos estos versículos o capacitaciones celestiales conferidas a los miembros de la iglesia. Es interesante notar que
al referirse a esto, Pablo emplea el mismo intercambio que usa Pedro al hablar de Ananías y Zafira sobre el Espíritu y Dios. En estos versículos el apóstol Pablo menciona al Señor, a Dios, en los versículos 4 al 11, el 5, 6 y 28 se usan en forma intercambiable, lo va cambiando él mismo. ¿Qué quiere decir esto? De que no tiene para ellos no era ningún problema creer que el Espíritu Santo era Dios. Para nosotros sí, pero para ellos que estaban inmersos en la evangelización, inmersos en la relación de esparcir el Evangelio, ellos tenían muy claro que el Espíritu Santo era Dios. Y lo usan, y lo expresan con naturalidad. Es posterior a nosotros que realmente confundimos estos conceptos. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 14, lo leímos el tema anterior, capítulo 14, versículo 16, cuando él dice, y yo rogaré al Padre por otro consolador, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es lo que hablábamos en el tema anterior, la palabra halos, que significa otro de la misma clase, de la misma especie, a diferencia de héteros, que significa otro de una clase diferente. Jesús tiene la intención de enviarles a los discípulos y a sus sucesivas generaciones de sus seguidores a alguien idéntico a él mismo, es decir, divino. Alguien divino, idéntico a él mismo, divino. Previamente Jesús se había identificado con el Padre. Ahora se identifica con el Espíritu Santo. En consecuencia, todos ellos son iguales. Las personas divinas que integran la divinidad o deidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Has mentido tú alguna vez al Espíritu Santo, como lo hicieron Ananías y Zafira? ¿Has pensado de que le estás engañando ahora al Espíritu Santo? Si tú no crees que el Espíritu Santo es una persona a la que puedes engañar, miéntele todas las veces que quiera. No ha servido de nada. Pero recuerda, de la misma forma que Ananías y Zafiras mintió a alguien que es Dios, que es el Espíritu Santo, tú puedes estar haciendo lo mismo. Que Dios te bendiga.